Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro video más. Teníamos por ahí un video pendiente sobre acuarela. El último procedimiento que son de los procedimientos básicos, que es el procedimiento de seco sobre seco, o conocido como pincel seco o dry brush, que es lo que vamos a estar revisando. Y pues bueno, con esto se cierra, digamos que esta parte que es el inicio de la acuarela. Teniendo estos tres procedimientos que hemos revisado, podemos ya aventurarnos a desarrollar piezas con acuarela, en las cuales pues, podremos desarrollar una pieza solo con uno de estos procedimientos o ir mezclando procedimientos, ¿no? En este caso, pues necesitamos nuevamente nuestro papel, necesitamos acuarelas y bueno, aquí hago el ejercicio sobre una fruta, teniendo como modelo una fruta para tener esa referencia física y tratar de ir imitando pues el color, el volumen, con los lineamientos de este procedimiento que lo vamos a ver enseguida. Entonces bueno, espero que les sirva, que les guste el video y pues bueno, vamos a ello. Muy bien, vamos a empezar con el último procedimiento de acuarela, al que vamos a denominar seco sobre seco, pincel seco o dry brush. Y bueno, para esto necesitamos básicamente recurrir a un método de representación gráfica que se llama ashurado, que consiste en hacer líneas, cruces de líneas, entramados de líneas. Entonces bueno, esto es lo que vamos a trabajar en este procedimiento y pues vamos a ello. En vez de hacer una sola línea hago 5 o 6 líneas y voy haciendo un entramado, un ashurado de manera más rápida, que es pues lo que queremos, ¿no? Entonces vean, aquí poco a poco vamos labrando la forma, que ese es el sentido de este procedimiento, ¿no? Ir haciendo, como los decía hace rato, una especie de tejido, ¿no? Vamos construyendo esta especie de red en la cual, eh, repito lo que es algo muy importante, vamos con la dirección de las líneas que vamos trazando, construyendo digamos que un volumen o varios volúmenes que van teniendo este eco de la forma, este sentido que tiene la forma. Entonces vamos dándole la dirección que tiene la forma en la parte que estamos trabajando, ¿no? Y cuidando mucho los brillos. Recuerden que aquí la idea es no meter blanco. Me parece que lo mencioné en alguno de los videos, y si no lo mencioné, pues sí es digo, no grave, pero sí es importante mencionar que el blanco y el negro son colores que no se usan mucho en acuarela porque opacan mucho el color. Recordemos que si la principal característica es la luminosidad, pues opacar el color es perder luminosidad, y entonces es quitarle un poco de sus atributos. Digo, tampoco es un pecado mortal, ¿no? O sea, sí pueden usar blanco si no hay otra, o si tienen que matizar un color para bajarlo de intensidad, para hacerlo más luminoso en cierto sentido, realmente bajarlo de intensidad, ¿no? Pues podemos usar un poco de blanco. A veces se usa para dar ciertas atmósferas, después les hablaré de eso. Ya es en un planteamiento más general, en una pieza en la que intervienen varias formas, varios planos, que se quiere generar una determinada profundidad, pero solamente lo menciono rápidamente para no salirnos del tema. Recuerden que estamos trabajando el pincel seco y entonces pues estamos en el labrado progresivo, paulatino de nuestra forma, eh, por medio de líneas básicamente. Aunque no solo líneas, a veces pueden ser manchas. De hecho, podemos usar pinceles más anchos, como estos de cerda, con los cuales podemos nosotros embarrarlos en nuestra paleta de color, y como son planos, nos podemos apoyar mucho en la fuerza y rigidez de este tipo de pinceles para que al arrastrarlos sobre un papel con cierta textura, pues se quede una mancha que básicamente describe eh, bueno, la forma de la mancha que nosotros le imprimamos, pero describe la textura del papel, ¿no? Entonces, esto sumado
a la mancha que nosotros realizamos, pues generan cuestiones interesantes, ¿no? Aquí va a depender de la textura del papel. Yo en este caso estoy usando un papel que no tiene una textura muy fuerte, entonces tenemos que recurrir mucho a la construcción de la textura como un elemento visual, ¿no? Una textura visual que se va construyendo a partir de este entramado de líneas, esta yuxtaposición de líneas, que es a lo que denominamos ashurado, y gracias a esto es que vamos nosotros teniendo esto que estamos viendo, ¿no? Ya en esta figura, un peso visual muy interesante, una descripción más, podríamos decir, exhaustiva de la forma, en la cual pues vemos que visualmente tiene un peso mayor incluso que en los otros procedimientos. Y bueno, aquí desde luego no es que sea mejor que los otros procedimientos, simple y sencillamente tiene sus cualidades, sus características. Algunos incluso podrían decir que es un defecto, ¿no? Eso es verdad, y puede llegar a serlo. Este tipo de procedimiento puede llegar a endurecer, ¿no? Endurecer en el sentido de que se vea demasiado eh, sólido el elemento que estamos trabajando y puede perder parte de la esencia de lo que tienen muchas piezas en acuarela, que es pues justamente la suavidad, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos prácticamente terminado nuestro trabajo, y entonces pues en este caso lo que vamos a hacer es, pues podemos poner algunos detalles ya con un pincel más delgadito. Podemos regresar a un pincel de 3 ceros para ir contorneando lo que se necesite, ir afinando lo que se necesite con colores más oscuros, ¿no? Aquí es donde esta lógica de ir de claro a oscuro pues se vuelve necesaria, ¿no? Para ir describiendo, reforzando estructuras. Entonces es justo lo que voy a hacer aquí con un pincel un poco más delgado y con digamos que un color más intenso. Voy delimitando la forma, reafirmando, poniendo algunos detalles, algunas características, ya con un pincel más delgadito, ¿no? Entonces aquí, y en este caso estoy usando un pincel que es delgado, pero es un pincel económico, ¿no? Parte también de la idea de usar en este tipo de ejercicios pinceles que son algunos pues, prácticamente de desecho. El pincel despeinado que les mostré al principio pues está para la basura realmente. Y este que estoy usando es un pincel fino de 00, fino del espesor, ¿no? Que es muy delgado, pero no es un pincel caro, ¿no? Entonces, mucho del sentido de hacer esto es pues demostrar que no necesitamos tener los pinceles más caros del mundo para hacer un buen trabajo. De hecho, en algún tutorial más adelante les mostraré también cómo hacer algunos pinceles muy económicos con pues, material también pues, prácticamente de desecho. Algunas cosas las tenemos que buscar, pero bueno, no les adelanto mucho de eso. Ya llegará el momento de hablarles un poco de eso, de cómo hacer algunos pinceles, algunas herramientas, pues que nos ayudan, sobre todo desde la parte de lo económico, y si lo queremos ver también desde otra parte, desde el ser autosustentables, y poder nosotros también pues generar a veces nuestros propios recursos materiales. Pero bueno, no me separo de esta cuestión. Ya estamos en la última parte de nuestra pieza de pincel seco o dry brush o seco sobre seco, en la cual les repito un poco lo que dije ya al principio. Estamos usando la acuarela casi seca. Obviamente no podría estar seca porque no haríamos nada, o sea, no podríamos trasladar el color de la pastilla al papel. Entonces está ligeramente humedecida y el pincel está muy seco. De hecho, para que pueda hacer lo que nosotros queremos, sobre todo en esta parte final donde estamos ya afinando, pues sí necesita estar húmeda la pastilla. No necesita ser un caldo, eso sí, estar muy aguado, pero sí que nos permita levantar el color para
poder hacer líneas de manera muy controlada, ¿no? Les recuerdo, en este momento yo no estoy usando el pincel despeinado, estoy usando un pincel muy delgado, para ir haciendo de manera controlada líneas, y un ashurado también más controlado, más firme. Y también estoy usando colores más oscuros, más intensos, ¿no? En esta lógica de terminar en este orden progresivo de claro a oscuro, pues terminar con colores más oscuros, ¿no? Empecé con colores muy muy claros. En algún caso, bueno, casi no se veía al principio los colores que yo estaba poniendo, porque era muy muy eh, muy claro el color, ¿no? Era de una escala muy alta, muy muy clarito. Y en este caso ya que tenemos toda la configuración completa, incluso podemos apreciar pues parte de lo que se hizo al principio. Ya se hace evidente porque se ve el contraste, ¿no? Con el color más oscuro. Y bueno, eh, estamos ya terminando esta pieza de pincel seco, que bueno, espero que les resulte interesante. Digo, al final esto pues es una plática eh, que pues puede considerarse o servir de ayuda para poder entender una técnica que tiene su grado de dificultad, pero mucho de la dificultad radica en pues justo esto de no conocer los procedimientos adecuados que necesitamos para cada momento o para cada pieza, ¿no? O para cada situación de la pieza. Entonces, bueno, espero que les sirva, que les ayude, que les aclare un poco esta cuestión de la acuarela, que es una técnica pues realmente muy interesante, es una técnica bella que nos permite hacer muchas cosas, ¿no? En este caso yo estoy haciendo una pera, una fruta, la estoy copiando del natural, ahí no se ve, pero tengo la pera enfrente. Y estoy haciendo esto porque me permite ir teniendo la referencia del natural, ¿no? La forma, y esa es la recomendación que yo les haría, ¿no? También hacer este tipo de ejercicios con un modelo del natural para que puedan ir viendo y entendiendo la técnica a partir de una cosa que resulte pues sencilla, ¿no? Tiene desde luego su grado de dificultad, tiene un color que tenemos que ir cuidando, considerando para hacer nuestra representación, tiene un volumen que tenemos que ir cuidando, considerando para hacer nuestra representación, pero es una forma relativamente sencilla. Entonces les recomiendo también para este tipo de ejercicios que apuntan a familiarizarse, a conocer una técnica, pues tomar estos elementos o estos modelos sencillos, ¿no? Que además pues todo el mundo podemos tener, ¿no? En nuestro frutero, en nuestro refrigerador, y pues nos puede servir para ir entendiendo esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí como ven, sigo insistiendo, insistiendo, obviamente hay que estar observando y valorando a partir de que nosotros vamos generando estos contrastes de valor, que vamos poniendo ya colores más oscuros, pues se va redimensionando toda la pieza y necesitamos ir haciendo replanteamientos, ¿no? Ahorita ya estoy en lo último, que es esta parte de la hoja, y pues bueno, aquí sigo con este pincel muy delgado para poder detallar y hacerlo con mucha precisión, con mucho cuidado. Aquí casi no es necesario, en este caso una pieza muy pequeña, no es muy necesario bloquear la pieza, pero a veces es recomendable, ¿no? Porque puede ser que no esté completamente seca, a pesar de que esta es la técnica o el procedimiento de acuarela en el que el papel y la pieza están más secas. Es recomendable a veces poner una hoja para apoyarse, porque a veces nuestra mano transpira, ¿no? Si pues también les da cierto nervio hacer este tipo de trabajo muy cuidadoso, pues a lo mejor ya están ahí sudando y pues sin darse cuenta están removiendo lo que trabajaron al principio, ¿no? Todo lo que habían cuidado que quedara muy seco durante toda la pieza, pues resulta que ya quedó hecho una sopa ahí con el sudor de los nervios. Entonces, bueno, la verdad es que yo espero que, lo digo ahorita más de manera chusca,
porque en realidad es algo, este tipo de procedimiento se hace tan despacio, tan este, cuidadosamente, que pues por el contrario es el que nos ayuda a tener así cierto nivel de tranquilidad y de control. A veces nos da más nervio con los otros, ¿no? Con el húmedo sobre húmedo, que de pronto el agua está como actuando y ya vimos, ya se encharcó y el color se fue para un lado. En este pues tenemos más control. Y bueno, en este momento vean, tenemos ya la pieza prácticamente lista. Se ve el blanco del papel en unas partes donde había unos brillos muy fuertes, muy contundentes. Y pues bueno, con esto terminamos, digamos que este video, que sería pues el húmedo sobre, perdón, el pincel seco o dry brush, el seco sobre seco, que con este procedimiento se cierran, digamos que los tres procedimientos básicos, y a partir de eso ustedes podrán ya ir mezclando cada uno de los procedimientos o terminar una pieza con alguno de los procedimientos, ya será algo que ustedes tendrán que valorar en función de pues, los resultados que vayan teniendo, de las necesidades que va teniendo cada pieza. Y pues bueno, nada más, vamos a dejar hasta aquí este video para no extendernos mucho, y en otros videos pues les hablaré un poco más de la acuarela y de otras técnicas. Ya tengo por ahí en los mensajes que me han enviado algunas solicitudes sobre algunas cuestiones que les interesa ver. Entonces bueno, espero que este video les haya gustado, que les sirva, y pues nos vemos en la próxima. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal y denle like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. En vez de hacer una sola línea hago 5 o 6 líneas y voy haciendo un entramado, un ashurado de manera más rápida, que es pues lo que queremos, ¿no? Entonces vean, aquí poco a poco vamos labrando la forma, que ese es el sentido de este procedimiento, ¿no? Ir haciendo, como los decía hace rato, una especie de tejido, ¿no? Vamos construyendo esta especie de red en la cual, repito, lo que es algo muy importante, vamos con la dirección de las líneas que vamos trazando, construyendo digamos que un volumen o varios volúmenes que van teniendo este eco de la forma, este sentido que tiene la forma. Entonces vamos dándole la dirección que tiene la forma en la parte que estamos trabajando, ¿no? Y cuidando mucho los brillos. Recuerden que aquí la idea es no meter blanco. Me parece que lo mencioné en alguno de los videos, y si no lo mencioné, pues sí es digo, no grave, pero sí es importante mencionar que el blanco y el negro son colores que no se usan mucho en acuarela porque opacan mucho el color. Recordemos que si la principal característica es la luminosidad, pues opacar el color es perder luminosidad, y entonces es quitarle un poco de sus atributos. Digo, tampoco es un pecado mortal, ¿no? O sea, sí pueden usar blanco si no hay otra, o si tienen que matizar un color para bajarlo de intensidad, para hacerlo más luminoso en cierto sentido, realmente bajarlo de intensidad, ¿no? Pues podemos usar un poco de blanco. A veces se usa para dar ciertas atmósferas, después les hablaré de eso. Ya es en un planteamiento más general, en una pieza en la que intervienen varias formas, varios planos, que se quiere generar una determinada profundidad, pero solamente lo menciono rápidamente para no salirnos del tema. Recuerden que estamos trabajando el pincel seco, y entonces pues estamos en el labrado progresivo, paulatino de nuestra forma, por medio de líneas básicamente. Aunque no solo líneas, a veces pueden ser manchas. De hecho, podemos usar pinceles más anchos, como estos de cerda, con los cuales podemos nosotros embarrarlos en nuestra paleta de color, y como son planos, nos podemos apoyar mucho en la fuerza y rigidez de este tipo de pinceles, para que al arrastrarlos sobre un papel con cierta textura, pues se quede una mancha que básicamente describe bueno, la forma de la mancha que nosotros le imprimamos, pero describe la textura del papel, ¿no?
Entonces, esto sumado a la mancha que nosotros realizamos, pues generan cuestiones interesantes, ¿no? Aquí va a depender de la textura del papel. Yo en este caso estoy usando un papel que no tiene una textura muy fuerte, entonces tenemos que recurrir mucho a la construcción de la textura como un elemento visual, ¿no? Una textura visual que se va construyendo a partir de este entramado de líneas, esta yuxtaposición de líneas, que es a lo que denominamos ashurado, y gracias a esto es que vamos nosotros teniendo esto que estamos viendo, ¿no? Ya en esta figura, un peso visual muy interesante, una descripción más, podríamos decir, exhaustiva de la forma, en la cual pues vemos que visualmente tiene un peso mayor incluso que en los otros procedimientos. Y bueno, aquí desde luego no es que sea mejor que los otros procedimientos, simple y sencillamente tiene sus cualidades, sus características. Algunos incluso podrían decir que es un defecto, ¿no? Eso es verdad, y puede llegar a serlo. Este tipo de procedimiento puede llegar a endurecer, ¿no? Endurecer en el sentido de que se vea demasiado eh, sólido el elemento que estamos trabajando, y puede perder parte de la esencia de lo que tienen muchas piezas en acuarela, que es pues justamente la suavidad, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos prácticamente terminado nuestro trabajo, y entonces pues en este caso lo que vamos a hacer es, pues podemos poner algunos detalles ya con un pincel más delgadito. Podemos regresar a un pincel de 3 ceros para ir contorneando lo que se necesite, ir afinando lo que se necesite con colores más oscuros, ¿no? Aquí es donde esta lógica de ir de claro a oscuro pues se vuelve necesaria, ¿no? Para ir describiendo, reforzando estructuras. Entonces es justo lo que voy a hacer aquí con un pincel un poco más delgado y con digamos que un color más intenso. Voy delimitando la forma, reafirmando, poniendo algunos detalles, algunas características, ya con un pincel más delgadito, ¿no? Entonces aquí, y en este caso estoy usando un pincel que es delgado, pero es un pincel económico, ¿no? Parte también de la idea de usar en este tipo de ejercicios pinceles que son algunos pues, prácticamente de desecho. El pincel despeinado que les mostré al principio pues está para la basura realmente. Y este que estoy usando es un pincel fino de doble cero, fino del espesor, ¿no? Que es muy delgado, pero no es un pincel caro, ¿no? Entonces mucho del sentido de hacer esto es pues demostrar que no necesitamos tener los pinceles más caros del mundo para hacer un buen trabajo. De hecho, en algún tutorial más adelante les mostraré también cómo hacer algunos pinceles muy económicos con pues, material también pues, prácticamente de desecho. Algunas cosas las tenemos que buscar, pero bueno, no les adelanto mucho de eso. Ya llegará el momento de hablarles un poco de eso, de cómo hacer algunos pinceles, algunas herramientas, pues que nos ayudan, sobre todo desde la parte de lo económico, y si lo queremos ver también desde otra parte, desde el ser autosustentables, y poder nosotros también pues generar a veces nuestros propios recursos materiales. Pero bueno, no me separo de esta cuestión. Ya estamos en la última parte de nuestra pieza de pincel seco o dry brush o seco sobre seco, en la cual les repito un poco lo que dije ya al principio. Estamos usando la acuarela casi seca. Obviamente no podría estar seca porque no haríamos nada, o sea, no podríamos trasladar el color de la pastilla al papel. Entonces está ligeramente humedecida y el pincel está muy seco. De hecho, para que pueda hacer lo que nosotros queremos, sobre todo en esta parte final donde estamos ya afinando, pues sí necesita estar húmeda la pastilla. No necesita ser un caldo, eso sí, estar muy aguado.
pero sí que nos permita levantar el color para poder hacer líneas de manera muy controlada, ¿no? Les recuerdo, en este momento yo no estoy usando el pincel despeinado, estoy usando un pincel muy delgado, para ir haciendo de manera controlada líneas, y un ashurado también más controlado, más firme. Y también estoy usando colores más oscuros, más intensos, ¿no? En esta lógica de terminar en este orden progresivo de claro a oscuro, pues terminar con colores más oscuros, ¿no? Empecé con colores muy muy claros. En algún caso, bueno, casi no se veía al principio los colores que yo estaba poniendo, porque era muy muy eh, muy claro el color, ¿no? Era de una escala muy alta, muy muy clarito. Y en este caso ya que tenemos toda la configuración completa, incluso podemos apreciar pues parte de lo que se hizo al principio. Ya se hace evidente porque se ve el contraste, ¿no? Con el color más oscuro. Y bueno, eh, estamos ya terminando esta pieza de pincel seco, que bueno, espero que les resulte interesante. Digo, al final esto pues es una plática que pues puede considerarse o servir de ayuda para poder entender una técnica que tiene su grado de dificultad, pero mucho de la dificultad radica en pues justo esto de no conocer los procedimientos adecuados que necesitamos para cada momento o para cada pieza, ¿no? O para cada situación de la pieza. Entonces, bueno, espero que les sirva, que les ayude, que les aclare un poco esta cuestión de la acuarela, que es una técnica pues realmente muy interesante, es una técnica bella que nos permite hacer muchas cosas, ¿no? En este caso yo estoy haciendo una pera, una fruta, la estoy copiando del natural, ahí no se ve, pero tengo la pera enfrente. Y estoy haciendo esto porque me permite ir teniendo la referencia del natural, ¿no? La forma, y esa es la recomendación que yo les haría, ¿no? También hacer este tipo de ejercicios con un modelo del natural para que puedan ir viendo y entendiendo la técnica a partir de una cosa que resulte pues sencilla, ¿no? Tiene desde luego su grado de dificultad, tiene un color que tenemos que ir cuidando, considerando para hacer nuestra representación, tiene un volumen que tenemos que ir cuidando, considerando para hacer nuestra representación, pero es una forma relativamente sencilla. Entonces les recomiendo también para este tipo de ejercicios que apuntan a familiarizarse, a conocer una técnica, pues tomar estos elementos o estos modelos sencillos, ¿no? Que además pues todo el mundo podemos tener, ¿no? En nuestro frutero, en nuestro refrigerador, y pues nos puede servir para ir entendiendo esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí como ven, sigo insistiendo, obviamente hay que estar observando y valorando a partir de que nosotros vamos generando estos contrastes de valor, que vamos poniendo ya colores más oscuros, pues se va redimensionando toda la pieza y necesitamos ir haciendo replanteamientos, ¿no? Ahorita ya estoy en lo último, que es esta parte de la hoja, y pues bueno, aquí sigo con este pincel muy delgado para poder detallar y hacerlo con mucha precisión, con mucho cuidado. Aquí casi no es necesario, en este caso una pieza muy pequeña, no es muy necesario bloquear la pieza, pero a veces es recomendable, ¿no? Porque puede ser que no esté completamente seca, a pesar de que esta es la técnica o el procedimiento de acuarela en el que el papel y la pieza están más secas. Es recomendable a veces poner una hoja para apoyarse, porque a veces nuestra mano transpira, ¿no? Si pues también les da cierto nervio hacer este tipo de trabajo muy cuidadoso, pues a lo mejor ya están ahí sudando y pues sin darse cuenta están removiendo lo que trabajaron al principio, ¿no? Todo lo que habían cuidado que quedara muy seco durante toda la pieza, pues resulta que ya quedó hecho una sopa ahí con el sudor de los nervios. Entonces, bueno, la verdad es que yo espero que
Lo digo ahorita más de manera chusca, porque en realidad es algo, este tipo de procedimiento se hace tan despacio, tan cuidadosamente, que pues por el contrario es el que nos ayuda a tener así cierto nivel de tranquilidad y de control. A veces nos da más nervio con los otros, ¿no? Con el húmedo sobre húmedo, que de pronto el agua está como actuando y ya vimos, ya se encharcó y el color se fue para un lado. En pues tenemos más control. Y bueno, en este momento vean, tenemos ya la pieza prácticamente lista. Se ve el blanco del papel en unas partes donde había unos brillos muy fuertes, muy contundentes. Y pues bueno, con esto terminamos, digamos que este video, que sería pues el húmedo sobre, perdón, el pincel seco o dry brush, el seco sobre seco, que con este procedimiento se cierran, digamos que los 3 procedimientos básicos, y a partir de eso ustedes podrán ya ir mezclando cada uno de los procedimientos o terminar una pieza con alguno de los procedimientos, ya será algo que ustedes tendrán que valorar en función de pues, los resultados que vayan teniendo, de las necesidades que va teniendo cada pieza. Y pues bueno, nada más, vamos a dejar hasta aquí este video para no extendernos mucho, y en otros videos pues les hablaré un poco más de la acuarela y de otras técnicas. Ya tengo por ahí en los mensajes que me han enviado algunas solicitudes sobre algunas cuestiones que les interesa ver. Entonces bueno, espero que este video les haya gustado, que les sirva, y pues nos vemos en la próxima. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal y denle like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.